Barinas TV, tu televisora. Bien, muy buenas tardes para todos, bienvenidos en esta tarde bendecida, afortunada, llena de mucha buena vibra, bendiciones. Gracias primeramente al Señor por estar aquí, a nuestro Creador Padre, por permitirnos nuevamente estar con ustedes en este nuevo año que no habíamos tenido la oportunidad de poder grabar para ustedes. Hoy en Cita con la Salud nos acompaña el doctor Jesús Serpa. Él es médico cirujano egresado de la Universidad de los Andes y especialista en medicina estética y ecografía integral. Hoy vamos a abordar un tema bastante interesante para toda la colectividad y que guarda mucha relación con la mayoría de patologías que estamos viendo hoy en día en nuestras salas de emergencia, en nuestras consultas, puesto que hay muchas personas que quizás se aíslan del tema de acudir a una consulta médica pues por el hecho de quizás no enfrentarse a una cruda realidad. Muy buenas tardes, doctor Jesús, bienvenido al programa. Gracias por la invitación, Henry. Sí, como tú dices, es un tema bastante importante, sobre todo para la población que maneje esta información, en vista de que es un problema de salud pública. Como tal, la automedicación, que es el tema del que vamos a hablar hoy, es un tema de salud pública que implica un riesgo alto para la población y un alto costo para los gobiernos y para el estado de salud en general de la población. Bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy lo titulamos Decisiones mortales, automedicación. Y eso es importante que comencemos hablando para que la gente entienda de manera práctica de qué se trata y qué tanto abarca este concepto de la automedicación. Ok, mira, la automedicación viene definida, ¿no?, por la Organización Mundial de la Salud como una conducta en la que se implica la administración propia de un medicamento o hacia otra persona que no está prescrito por un médico, ¿no? Básicamente este concepto, siempre y cuando establecen el concepto de que no se modifique tampoco la orden médica. Esto quiere decir que si el medicamento no está prescrito o se modifica la orden médica, el paciente está incurriendo en la automedicación, ¿ok? En palabras más sencillas, es simplemente tomarse un medicamento que no está mandado, que no está indicado por un médico. Esto también incluye no solamente las pastillas, no solamente los medicamentos de venta libre, no solamente los medicamentos prescritos, sino también las plantas, los brebajes, que son muy comunes en nuestra colectividad y que son un tema cultural bien arraigado, en donde también está incluyendo en automedicación, ¿ok? Fíjate qué interesante esto que estás diciendo, porque casualmente podemos incluso hablar de esa medicina que no es nuestra, digamos, participación activa, porque trabajamos en base a una medicina basada en la evidencia, pero cada día vemos más como la gente tiene una aproximación con lo que es la medicina tradicional, cómo la gente acude a las plantas, a los remedios caseros para tratar algún tipo de patología que no es más que sintomatología o signos que pueden estar representando una patología mucho más grave de lo que ellos creen. Sí, ese es el verdadero problema. Las personas, o todos, nadie está exento, ¿no?, de tener durante el día a día un dolor de cabeza, una alza térmica, un dolor muscular, un poquito de dolor abdominal, ¿sí? Nadie está exento de esto, ¿verdad? El problema radica en que la persona más idónea para identificar que ese síntoma no sea un síntoma de una patología más grave es el médico. Entonces, ¿qué pasa? Las personas tratan de solamente minimizar el síntoma sin darse cuenta de que este día a día, estos síntomas que se mantienen durante el día pueden representar un síntoma pequeño de una patología grave, ¿no? Y ese es el verdadero problema de la automedicación. Y ahí
implica que la persona o las personas consuman una pastillita para el dolor de cabeza, entonces no me duele ya la cabeza. El día siguiente vuelve a tomar la pastilla, no me duele la cabeza, y cuando acude al médico se identifica un problema grave que estuvo por mucho tiempo de alguna manera solapado, de alguna manera matizado por este analgésico, esta pastillita que la persona se tomó porque desconoce de verdad las posibles causas que llevan a este síntoma. Por eso la automedicación es un problema de salud pública, porque se retarda el tratamiento pronto de patologías que pueden ser más fáciles de tratar o más fáciles de controlar y que necesitan un diagnóstico oportuno, ¿no? Y que incluso, fíjate lo interesante que estamos hablando aquí, problema de salud pública. Problema de salud pública que pasa desapercibido porque no es categorizado o estandarizado como una enfermedad. Por supuesto. Sin embargo, fíjate la repercusión, el impacto y las consecuencias que puede traer el hecho de que una persona reciba durante un tiempo prolongado un medicamento que no está indicado. Ahorita tenemos, digamos, una grave exacerbación de somatización de problemas que quizás viene a raíz de tantos desórdenes emocionales y personas que están somatizando distintos tipos de dolores. ¿Por qué? Porque no duermen bien, porque tienen malas posturas, porque quizás no se sigue la adecuada ergonomía durante una carga laboral. Y bueno, están somatizando. Entonces, las personas acuden, digamos, ya cuando el dolor se encuentra en su máxima expresión. Pero entonces, ¿qué pasa? Son personas que vienen tratando de manera automedicada con analgésicos, con antiinflamatorios, con relajante muscular, pero que si no se está tratando la causa original del problema, pues entonces no estamos haciendo nada. Exactamente, y ahí es donde viene el por qué. ¿Por qué la gente se automedica? Tiene muchos matices. En primer lugar, digamos, empezando con lo que nos acarrea a nosotros, el tema cultural. Nosotros tenemos un tema cultural con respecto al manejo de plantas y brebajes que viene de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, que te indican tómate una manzanilla si te sientes estresado por lo menos. Sin embargo, existen otro tipo de brebajes que son un poquito más dañinos, por decirlo de alguna manera. La raíz de onoto, por decir alguno, el cogollo de la mata de guayaba, el cogollo de la mata de poncigué, la moringa. Existe una gran cantidad de temas cultural que también intervienen en el tema de la automedicación. Entonces, el por qué la gente se automedica, según la Organización Mundial de la Salud y según los estudios que se han realizado, encuestas que se han aplicado, establecen que la principal causa por la que las personas se automedican es la falta de tiempo. Y lo digo entre comillas porque en este siglo XXI, si es verdad que es un poquito complejo, porque ellos dicen que la falta de tiempo es la principal causa de automedicación, porque para poder llegar a una consulta médica implica ir a un servicio de emergencia, estar 2 o 3 horas en espera, porque el triaje establece que si no es un síntoma de vida o muerte, el paciente debe esperar hasta que se desocupe. Entonces la gente, para evitar esa incomodidad, decide autotratarse. Existen mecanismos como nuestro país tiene la atención primaria en salud, los ambulatorios, los CDI y todos estos digamos, establecimientos de salud que generan atención primaria, pero pues las personas no acuden a ellos por la razón que sea, implica en que se demore el tratamiento. Y digo que entre comillas lo del tema de la falta de tiempo, porque las redes sociales y lo que son las técnicas o la telemedicina vino a ayudar muchísimo en ese aspecto. E inclusive se desarrolló muy bien con respecto, durante la pandemia del COVID, se desarrolló muy bien lo que fue la telemedicina, la atención médica a través de las comunicaciones, el teléfono, el WhatsApp, las redes sociales, permiten un contacto más directo con el médico. Entonces no es excusa, de repente, si yo desconozco de qué me puede pasar o qué puede ocurrir con este medicamento, no comunicarse con un amigo o con un médico, en este caso, obviamente, un amigo médico, para pedir la consulta. ¿Okay? El matiz de la automedicación es amplio, porque no solamente las personas se automedican con la finalidad de quitar el dolor de cabeza, que es la principal, digamos, orientación, el principal causa, ¿no? Pero también otra causa que es muy importante es que las personas se automedican para mantener la salud. Si es verdad que la mayoría de las personas, uno en la consulta les pregunta, ¿usted consume alguna pastilla? Y te dicen, no, yo no consumo nada.
Y uno hace la pregunta, ¿usted toma vitaminas? Ah, sí, vitaminas sí tomo. Porque no consideran que los complejos vitamínicos entren como parte de lo que es la automedicación o un medicamento. Entonces, también incurren en ese problema o en ese contexto de automedicación. Personas que toman vitaminas, que toman complejos vitamínicos, sulfato de magnesio, citrato de magnesio, glicinato de magnesio, que son muy comunes hoy día por el tema de los riñones, de los temas de los dolores musculares para conciliar el sueño. Eso también es automedicación, porque no es medicamento que está siendo indicado por el médico, obviamente en el contexto de que no haya sido indicado por un médico, ¿no? El Centrum y infinidades de complejos, de compuestos vitamínicos comerciales que se venden, que la gente lo suele consumir con la finalidad de preservar la salud. No siempre sí necesariamente tiene que haber un síntoma, pero sí en ese contexto, ¿no? Otro contexto muy importante es para el rendimiento físico y el rendimiento cognitivo. Las personas suelen tomar cualquier cantidad de medicamentos o cualquier cantidad de compuestos que los ayuden a un buen rendimiento físico. Por ejemplo, la creatina, por ejemplo, los aminoácidos de cadena ramificada, siempre y cuando no sean controlados por un médico, siguen estando en el contexto de la automedicación, porque ciertamente estos complementos, tienen acciones sobre el organismo, y el rango terapéutico siempre es lo que el médico busca para mantenerse dentro, de manera que aprovechar al máximo el efecto positivo de estos compuestos, pero el consumo excesivo es lo que lleva al riesgo al paciente. Igual que el desarrollo cognitivo, es muy común que los pacientes tomen lo que denominan oxigenantes cerebrales, como el ginkgo biloba, de manera muy común. No, yo voy a tomar ginkgo biloba porque eso ayuda al cerebro y estoy estudiando. Y no está siendo indicado por un médico, no está siendo tratado por un médico, eso también entra en el contexto de la automedicación. Sí, yo creo que debemos partir entonces de un concepto muy somero dentro de la medicina, específicamente en la salud pública, la epidemiología, que es el estudio de la causa de las causas. Siempre que nosotros vamos, digamos, a indicar algún tipo de medicamento, hay una razón, hay un fundamento, ¿verdad? Y ahí surge una premisa dentro de la medicina integral, pues, en el buen contexto de la palabra, de que el mejor medicamento es el que no se toma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque casualmente nosotros entendemos la situación en la que un fármaco, por muy inocuo que parezca, lleva consigo una farmacocinética y una farmacodinámica. Farmacocinética que guarda relación con los procesos mediante el cual la persona consume el medicamento y cómo va a ser el proceso de absorción y distribución y todo lo demás. Y la farmacodinámica, pues casualmente, los procesos de transformación, porque cada medicamento, desde que el momento en que se introduce en nuestro organismo, sufre procesos de transformación que se viven directamente en el hígado y que pueden surgir a partir de allí metabolitos tóxicos o no para su posterior eliminación. Y eso es súper interesante. Por ejemplo, hace un tiempo atrás tuvimos la oportunidad en el servicio de pediatría del Hospital Racetti de escuchar un estudio que se llama Las plantas que matan. La mata que mata. Ajá, las matas que matan. Sí. Entonces, fíjate que a partir de allí es que quizás viene entonces la nomenclatura que utilizamos para definir la entrevista de hoy. Sí, por supuesto. Decisiones mortales. Sí, por supuesto, y que además en el contexto de la automedicación, como venía diciendo, también existe la parte recreativa. Hay quienes consumen medicamentos simplemente por el hecho de que genera un beneficio extra, en el caso del fentanil, por ejemplo, que ahorita está muy de moda, y otro tipo de medicamentos que estimulan el sistema nervioso, que se utilizan como medicamentos para la diversión. También existe la parte negativa, digamos, la parte criminal del medicamento, de los medicamentos, su uso criminal, no así para generar un crimen, pero, por ejemplo, medicamentos que son inhibidores para que las personas puedan cometer crímenes, o incluso en el caso del victimario, o en el caso de la víctima, que poder doparlos, ¿no? Eso también entra en el contexto de la automedicación. Pero como tú decías,
hablando un poquito de los que son los riesgos de la automedicación en el contexto que sea, porque incluso en la medicina estética también existe la automedicación, cuando las personas se inyectan, se autoaplican productos, también es automedicación, porque la piel es un medio de absorción. Así de sencillo. Todo medicamento que se aplica por vía tópica también tiene un efecto sistémico, por lo tanto, los productos estéticos que no son indicados o que son de venta libre implican un riesgo si no se saben utilizar. Y entre los principales riesgos es exactamente eso. O mejor dicho, hablemos de las poblaciones de riesgo, ¿no? En la población de riesgo va a estar en primer lugar el pediátrico, como tú dijiste, porque primero que son personas chiquiticas que no tienen el conocimiento, no tienen ni siquiera la intención, simplemente están al cuidado de los adultos y que ellos son los que indican el medicamento, le dicen tómate esta planta, tómate esta mata, y sí, en este contexto es una población de riesgo altísima, porque en el caso de las infusiones y todos estos brebajes que normalmente se generan en la población, en la cultura normal, en la cultura de nosotros, son elementos que tienen un alto porcentaje de alcohol y que el hígado de un pediátrico no tiene la capacidad de sintetizar este alcohol. Entonces vemos estos niños que llegan con insuficiencias hepáticas fulminantes por la famosa raíz de onoto, por ejemplo, o otro tipo de brebajes que no quiero nombrar para no dar idea a la población o para que no averigüen mucho, pero llegan con unas insuficiencias hepáticas fulminantes que el niño solamente lo que llega es literalmente a morir en el servicio, porque es triste ver cómo por un manejo de una patología que es relativamente común, como que se puede manejar a nivel ambulatorio, como las parasitosis intestinales, las parasitosis tópicas, que es lo más común, o como vitaminas. Entonces creen que porque hace tiempo se hacía de esa manera, pues ahorita se sigue haciendo. El problema es que no se puede controlar la dosis. Entonces el niño de 2 años no puede consumir una taza de un brebaje que de repente un niño de 8 o 10 años pueda tolerar, y esto no quiere decir que no esté siendo afectado su hígado o su sistema, solo que lo tolera mucho mejor, porque pues tiene un desarrollo más avanzado, ¿no? El niño es una población de riesgo. Otra población de riesgo importante, los adultos mayores, porque en ellos se ve mucho el tema de la polimedicación. La automedicación puede ser responsable si hablamos del tema de que un medicamento se indica en un contexto parecido, o por ejemplo en el caso de los pacientes diabéticos. El paciente diabético conoce que es insulino dependiente, conoce mucho mejor, o tiene que conocer mejor que nadie la insulina, y él está en la capacidad de automedicarse la insulina. A eso se denomina automedicación responsable, porque es una persona que, aunque no sea médico, está capacitado para manejar el medicamento porque es el control de su propia salud, ¿ok? Sin embargo, en la automedicación irresponsable entra el hecho de que algunos adultos mayores se automedican o se polimedican porque no se acuerdan si se tomaron o no la pastilla. O sea, se la tomó en la mañana, yo me la tomé, no me la tomé y la volví a tomar. Es otra población de riesgo que hay que tener en cuenta. La población de riesgo es esta. Y por supuesto, las embarazadas. También es una población de riesgo importante, porque durante el embarazo, que se denomina un periodo distinto en el ciclo vital de la persona, todo medicamento va a tener bueno, no todo, pero hay que saber cuáles medicamentos tienen una repercusión en el feto, para no generar un daño en el feto en el periodo de embarazo, y evitar un daño a largo plazo para el niño que viene en camino. Entonces estos 3 son la gran población de riesgo que hay que tomar en cuenta, y por supuesto, si quieres podemos hablar también de los riesgos, o sea, cuáles son las consecuencias de la automedicación. Sí, fíjate que lo que estamos abordando representa uno de los estigmas sociales que casualmente estamos viendo muy de moda hoy por hoy en nuestra sociedad. Y fíjate que uno de los objetivos de este programa de Cita con la Salud es casualmente buscar el empoderamiento de las personas, de la sociedad en materia de salud. Porque casualmente no hay nada más peligroso que alguien que no sepa utilizar algún tipo de medicamento, que lo esté usando y que aún así lo indique o no que lo indique, lo recomiende. Porque sí, casualmente esa ha sido parte de la terapéutica que se está utilizando hoy por hoy en nuestros días, que es que muchas de las patologías, como ya son conocidas y como ya quizás hay un acceso mucho mayor de las personas
que están palpando más de cerca la información respecto a patologías frecuentes como el COVID, como las gripes, como los síndromes respiratorios agudos y todo lo demás, pues casualmente se están tratando prácticamente como una receta de cocina. Que el vecino me dijo, que la prima, que la abuela, y entonces ahí es donde casualmente estamos inmersos en distintos procesos de la automedicación. Y fíjate algo muy interesante que tú mencionabas. Todos los medicamentos, todas las plantas, todo lo que nosotros consumimos realmente, lo que nos aplicamos, tiene casualmente una vía de absorción. Hay vías de absorción oral, vías de absorción dérmicas a través de la aplicación por la piel de ciertas sustancias, medicamentos, cremas, lociones, ungüentos, y que casualmente nosotros creemos que eso no tiene ninguna repercusión en nuestro organismo. No. Pero casualmente son antibióticos, son antiinflamatorios, que no entran dentro de la fase de metabolismo de primer paso, pero que sí tienen una injerencia positiva o negativa en dependencia de si el rango es terapéutico o el rango es tóxico. Y fíjate que entonces ahí se abre el paradigma de la automedicación y quizás vamos a entrar entonces en materia de lo que es la toxicología, que son las intoxicaciones producto de el mal uso de medicamentos, porque estamos entrando en materia casualmente, o voy a hacer mención casualmente de uno de los medicamentos que hoy por hoy se ha comercializado incluso como un medicamento de venta libre, de libre albedrío, que son los medicamentos psicotrópicos. He visto muchos pacientes como un recetario de que toman alprazolam así del día a día. Y ese casualmente es uno de los problemas que está trayendo consigo diversos síntomas psicóticos, y que casualmente pacientes que no tenían ningún evento psicótico ahora lo están presentando, porque son medicamentos que tienen que tener un destete y que tienen que irse desincorporando de manera paulatina. Sí. Sí, eso que tú dijiste, yo tengo una frase para eso, el tema de las redes sociales y la información que manejan las personas, porque es más peligroso el conocimiento a medias que la ignorancia incompleta, ¿no? Porque ahorita tú te metes en internet, o las personas se meten en internet y buscan cualquier información y creen que eso se adapta a uno, y es que cada persona es individual, y lo que de repente le sirve a uno no le sirve a la otra. Si la persona no sabe, normalmente no lo hace, pero si cree que algo sabe, entonces se atreve. Entonces es más peligroso medio saber algo que no saberlo. Y entre los principales riesgos y complicaciones de la automedicación está lo que tú estabas nombrando, que era el tema de la adicción. Hay medicamentos que generan adicción y que por el consumo excesivo hay que retirarlos de manera adecuada. Y esto es súper importante, porque aunque el medicamento sea de venta libre o no, todo medicamento tiene un efecto secundario, un efecto nocivo sobre la salud, sobre todo en el tema de la prolongación del medicamento en el tiempo. Uno, cuando indica un medicamento, uno normalmente establece hasta cuándo lo va a tomar, y eso es la finalidad de la orden médica. ¿Cómo lo vas a tomar? Tantas horas lo vas a tomar por tanto tiempo, y eso es lo importante del medicamento para evitar todo lo que son las complicaciones propias de los medicamentos. Incluso tenemos la toxicidad de los medicamentos, superar el rango terapéutico. Eso es un riesgo alto, porque el acetaminofén, que se toma como pastilla, tiene una dosis máxima que, si el paciente la desconoce, puede llegar a superarla y generar un daño hepático. Medicamentos de venta libre como el ibuprofeno, por consumo prolongado, pueden generar gastropatías erosivas, porque son AINES, inhiben la síntesis de prostaglandina y tienen su efecto que no necesariamente tiene que conocer la población. Entonces, incluso los medicamentos de venta libre como el Alka-Seltzer, vitaminas y todo esto, todos tienen efectos secundarios. En este aspecto, nosotros los médicos nos ayudamos mucho de lo que son los farmacéutas, que es la persona más idónea, que tiene ese primer contacto con el paciente que va a comprar el medicamento. Entonces se le pide o se trabaja directamente de la mano con el farmacéutico para que ellos orienten
de cómo sería la manera más adecuada de consumir medicamentos siempre y cuando sea de venta libre, porque hay medicamentos que no requieren récipe. Entonces ahí entramos nosotros también como en diatriba. Oye, si todo medicamento debe ser indicado por un médico, porque hay medicamentos que no necesitan receta para ser vendidos, ¿no? Eso es un tema aparte, eso es un tema más digamos, de economía o de manufactura, el tema de los principios activos, pero el farmacéutico trabajaría con nosotros en la mano para disminuir este riesgo. Otro factor de riesgo importante es que los antibióticos llegan a ser la punta de lanza en la automedicación en vista de que el consumo indiscriminado de los antibióticos en patologías que no ameritan antibiótico-terapia, por ejemplo, los síndromes virales de las vías respiratorias superiores, en el 80% de los casos son virales y no ameritan antibiótico-terapia. ¿Y qué hacen las personas? Apenas tienen un poquito de dolor, un poquito de malestar, se toman un antibiótico que le indicaron hace 2 años, que le indicaron otra persona, que le indicó un amigo o que le recomendaron, y lo peor es que mejora. ¿Por qué mejora? Porque lo que la gente no sabe es que los antibióticos también generan inmunomodulación. Entonces ellos también tienen, digamos, un efecto antiinflamatorio. Pero no por esto esté haciendo algo con el virus. El virus no hace absolutamente nada. Al contrario, están consumiendo un medicamento que no ameritan y que está destruyendo la flora normal del organismo y que a larga data o con el tiempo va a generar otro tipo de complicaciones como colitis, va a generar como problemas gastrointestinales, diarrea y otro tipo de lesiones como lesiones cutáneas, síndromes cutáneos crónicos por reacciones a que se destruyó la flora normal y entonces hay una irrupción de la barrera, bien sea de la piel, intestinal, cutánea, de la que sea, por el consumo indiscriminado de antibióticos. Y esto se ha venido hablando ya desde mucho tiempo para acá en vista de que este consumo excesivo de antibiótico-terapia e indiscriminado y sin necesidad por parte de la población, que de paso está sumado a la indicación excesiva de medicamentos por parte del personal médico, ha llevado a una alta resistencia de las bacterias a los antibióticos y que a la larga también va a generar un problema de salud pública porque va a llegar un punto en donde no vamos a tener qué antibiótico indicar porque desde el antibiótico de menos aspecto al antibiótico del mayor espectro, va a ser resistente a cualquier bacteria, que no debería. Y esto es porque digamos que el ADN de las bacterias es mucho más rápido que el de nosotros y tiene esa capacidad de generar resistencia más rápido por por varias maneras, varios vías que ellos hacen resistencia a los antibióticos, pero que las personas que se automedican antibióticos no ayudan con este sistema porque pues genera mayor resistencia y va a llegar a un punto en donde no vamos a tener ni siquiera antibióticos para poder indicar para una infección de un estafilococo normal porque está resistente a todos los antibióticos. Y eso también es un riesgo y es una complicación de la automedicación, entre otras, ¿no? Porque también obviamente los daños que genera crónicos en el organismo, insuficiencia hepática, daño renal, que muchos medicamentos por consumo excesivo generan daño renal, inclusive los AINES, y llevan a pacientes a insuficiencias renales agudas que si no son tratadas o no son identificadas se pueden llevar a crónicas, generando un mayor gasto público, generando un mayor riesgo sobre la población y que a la larga lo que se busca es mantener la salud de la población. Y como tú dijiste al principio, a veces el mejor medicamento es el que no se toma, ¿ok? Ahí es donde entra uno. En la valoración inicial del paciente, ¿usted amerita o no amerita este medicamento? Porque a veces la persona le duele la cabeza porque está deshidratada y con solamente tomar agua y mejorar su calidad de vida en algunos aspectos no amerita este consumo prolongado de analgésicos, antiinflamatorios y por eso todo medicamento debe ser indicado por el médico, así sea de venta libre o no. Bien, mucha tela para cortar a partir de este tema. Vamos a un espacio publicitario y ya regresamos. Barinas TV, tu televisora. Bien, y
bienvenidos en este nuevo set. Como lo dije terminando el anterior, mucha tela para cortar a partir de este tema, puesto que cada día se hace más frecuente la automedicación y prácticamente es una norma. Prácticamente ya las personas no acuden a la consulta, no acuden a una emergencia, sino que ya después de que han agotado cada una de estas instancias, ya después de que se le agotaron las recetas a la abuela, sí, de que ya la tía no sacó y espolvó el recetario, el cuadernito, pues entonces ahí se acude a la emergencia y es casualmente los grandes problemas a los cuales nos enfrentamos en las distintas áreas de emergencia. Y es cuando ya pacientes que llevan diversas patologías exacerbadas y tienen un riesgo inminente de muerte. Como muy bien lo dijiste, Jesús, digamos que la mayor parte de estos pacientes experimentan algún tipo de toxicidad a nivel hepática y que se exacerba o digamos se pone de manifiesto como una enfermedad multiorgánica, porque podemos decir que no es una patología que es confinada a un solo órgano, sino que bueno, ya es amplio el tema y pasa pues a formar parte de una enfermedad sistémica. Durante el SEG hubo una pregunta que llamó bastante la atención y es una pregunta bastante frecuente que quizás lo vamos a ver en cualquier conversatorio, en cualquier reunión que tengamos, un debate respecto al uso de los medicamentos o el uso de las plantas medicinales. Y es esa pregunta de que muchos de los medicamentos son sintéticos, otros son semisintéticos, pero la mayor parte de ellos son de origen natural. Entonces, hay muchos que creen, no, pero ya va, si los medicamentos vienen de las plantas, entonces ¿por qué es que no puedo consumir plantas, pero sí medicamentos? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a abordar ese tema. Ok, bueno, principalmente, como tú dijiste, nosotros, el reto más importante para nosotros los médicos, sobre todo en el aspecto venezolano, en el aspecto cultural de nosotros, es el matriarcado. Aquí se hace lo que la mamá dice. Entonces, si la mamá dice, usted se toma esta pastilla, usted se la tiene que tomar. Si usted se siente mal, usted se toma este brebaje, ¿no? Y cae uno en la idea o cae en el error, ¿no? De que en eso que tú dijiste que, ok, si el medicamento se saca de esta planta, porque yo me tengo que tomar el medicamento y no me puedo tomar la planta. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia básicamente es que la concentración del principio activo se controla o se maneja mucho mejor, obviamente, con el medicamento. No es lo mismo, que es el principal riesgo de toxicidad cuando se hacen brebajes con plantas, es que un té de manzanilla con dos, tres hojitas de manzanilla normalmente tiene un efecto beneficioso, antiestrés, es calmante, porque la manzanilla, como su principio activo, genera relajación del sistema nervioso. Eso está bien, eso se entiende, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando la persona maneja mal la información y en lugar de colocar por una taza de agua 3 hojitas, sino que coloca 30 o 40 hojas porque le gusta concentrado? Entonces está consumiendo una dosis mayor de la terapéutica y ese es el verdadero problema que tiene, digamos, el brebaje o la realización de brebaje fuera de la parte farmacéutica. Normalmente todos los medicamentos vienen indicados en miligramos para entender cómo va a reaccionar el organismo. Si es verdad que los medicamentos tienen, digamos, de manera universal una concentración, no así las matas, ni las plantas, ni las hojas, ni las raíces, ni la flor, ni el fruto. Cuando se hace brebaje se puede controlar de esa manera. Inclusive la cantidad de agua que se le coloca al principio no es la misma agua que está al final de la terminación de la preparación, porque hay una disminución de esta y esto hace que los solutos se concentren mucho más. Entonces sí es un reto para nosotros totalmente el tema cultural, porque llegan con que no, pero si de aquí sacan el desparasitante, ¿por qué no le puedo dar la mata en lugar del desparasitante? Es por el simplemente hecho de que no se puede dosificar de la misma manera, no se conocen los efectos a dosis tan altas, porque obviamente no se puede realizar ese tipo de experimentos en persona. No puedo exponer a una persona qué pasaría si se toma un brebaje con 5 hojas
de cogollo de guayaba o un brebaje con 25 hojas de cogollo de guayaba, porque se va a exponer a riesgos, ¿no? Entonces, por eso es el principal hecho de que no se indica ni se permite, siempre y cuando esté dentro del contexto, ¿no? Si sabemos que una taza de café, la cafeína tiene un efecto sobre el sistema nervioso. Una taza de café, pero nadie se ha muerto por una taza de café, pero es porque son, digamos, bebidas culturales, ¿no? Que son culturalmente aceptadas, el té negro, el té verde, pero eso no quiere decir que no tenga un efecto negativo. El exceso de café también genera gastropatía, también genera insomnio si se toma durante la noche, genera una hiperreactividad en el sistema nervioso, temblores mínimos, o sea, todo tiene su efecto. Todo medicamento, inclusive hasta el café, tiene un efecto secundario que genera en el organismo, y también está incluido dentro de lo que es la automedicación. Sí, es que casualmente, como lo hemos venido mencionando, esto forma parte de un gran auge de problemas que no solamente está confinado a, digamos, el que la persona haya tomado como una normativa el no acudir a la consulta, sino ya es un tema bastante personal, cultural, y que juega muchos puntos a favor de, digamos, el déficit en el diagnóstico de este tipo de patologías por lo desapercibido que pasa. Inclusive, como ya, digamos, es una patología que está estigmatizada, ya prácticamente la madre o la abuela o la tía o el que lleva al niño o el familiar que acompaña al adulto a la consulta o lo que sea, ya prácticamente han hecho un trabajo psicológico previo antes de acudir a la consulta, y cuando usted le pregunta, ¿tomó alguna rama? Mire, lo niegan, pero como si fuera una una entrevista de esas de la visa. Como una entrevista de la visa. Eso lo niegan hasta la muerte. ¿Por qué? Porque casualmente ya eso debería de ser considerado prácticamente un delito, porque está atentando contra el organismo. Tú estás tocando un tema que es importante, porque hablas de que la gente está consciente de los riesgos, pero sin embargo lo sigue haciendo. ¿Por qué? Porque atención a la salud gratuita hay, de calidad, bueno, eso es otro tema, ¿no? Pero atención hay. Entonces, tú estás diciendo que la gente está consciente de que lo está haciendo mal, o de que hay, digamos, que no se debe hacer porque no se debe consumir, no se debe automedicar, pero lo sigue haciendo, ¿ok? Lo siguen haciendo. Entonces, oye, la idea es disminuir los riesgos y mantener la salud. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? ¿Cómo disminuye la gente la automedicación? Fíjate que hay un caso bastante particular a propósito de lo que estamos hablando ahorita, que lo traigo a cotación porque fue algo que generó bastante impacto en ese momento. Un niño que acude a la consulta con un grado de desnutrición severa, con un grado de deshidratación severa, acude a la consulta de emergencia pediátrica, y justamente ese niño iba en unas condiciones con un riesgo inminente de la vida, ¿sí? Ahora, ese niño se estabiliza médicamente, ¿verdad? Y casualmente la causa por la que ingresa este niño, la causa original, era una intoxicación por plantas, porque tenía un síndrome diarreico agudo, tenía una patología gastrointestinal que estaba comprometiendo de manera aguda su organismo, pero que estaba recibiendo un tratamiento inadecuado con plantas. Ahora, el niño se recupera y pasa al área de observación, y luego pasa al área de hospitalización, y estando en el área de hospitalización nos dimos cuenta de que algo estaba mal, de que algo, en vez de ir avanzando, estaba retrocediendo el niño clínicamente. Bueno, indagando sobre qué estaba pasando en el niño, nos dimos cuenta de que el niño, aún estando hospitalizado, los padres le estaban dando el consumo de plantas sumado a los medicamentos que estaban recibiendo el niño en la hospitalización. Entonces, fíjate lo trágico de la cosa. El tema cultural es algo sumamente interesante, porque es que la gente no entiende, o sí entiende, pero no sé qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque producto de eso
es que estamos llevando a la mayor expresión de las patologías que llegan desde el punto de vista de intoxicación. Sí. Entonces, fíjate, mencionabas cuáles son las medidas de precaución que hay que tener para evitar la automedicación. ¿Qué debe hacer la sociedad? Por supuesto, pues el reto para nosotros, insisto, el reto para nosotros es la cultura social, la cultura que hay en la calle, que hay en las personas de seguir consumiéndolo, de que esto no me va a hacer daño, entender que todo medicamento tiene un efecto secundario. Sí, siempre uno busca el efecto terapéutico, obviamente, pero todo medicamento tiene un efecto sobre el organismo que a veces no es el deseado y que las personas no lo conocen, sea o no sea de venta libre. Obviamente, en primer lugar, la principal recomendación es no consumir medicamentos que no sean indicados por un médico. Y si el medicamento está siendo indicado por el médico, no alterar la indicación médica. No disminuir el tiempo ni aumentar el tiempo, porque eso también genera alteraciones en el medicamento. Obviamente el segundo sería no recibir medicamentos de otro vecino, de un familiar, de un amigo, de una amiga, porque esto también implica un riesgo. El hecho de que para esa persona en un contexto de una enfermedad parecida le haya hecho efecto o que un médico se lo haya indicado para un contexto parecido, no quiere decir que para esa persona va a ser efectivo. Entonces, no recibir medicamentos que sean indicados por un familiar o un amigo. Por supuesto, evitar a lo posible en medicar a las personas de riesgo, no medicar a los niños, no medicar a los ancianos, ya a las personas mayores ni a los ancianos, porque en ellos la distribución del medicamento es distinta, la dosis es distinta, el niño es 80% agua, el adulto mayor es 40% agua, entonces la distribución del medicamento es distinta. Esos son aspectos que el médico es el que tiene la capacidad de interpretar y de indicar un medicamento, entonces no evitar esto, no medicar a esta población de riesgo. Cuando uno va a consumir o va a adquirir un medicamento de venta libre, lo ideal es consultar por lo menos con el farmacéutico, que es la persona que conoce el medicamento en ese contexto. En ese primer contacto con el medicamento, preguntar: ¿hasta cuánto tiempo me puedo tomar este medicamento? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál sería la dosis recomendada? En el caso de que no se tiene un médico a la mano, el farmacéutico trabaja con nosotros de la mano y en ese contexto es la persona más indicada de orientar a la persona de cómo va a consumir el medicamento de venta libre. También, si usted va a consumir un medicamento y desconoce, por supuesto, cualquier tipo de efecto adverso, lo que sea, preguntar. ¿Preguntar a quién? Al personal médico. No consumir un medicamento si no conoce cuál va a ser el efecto adverso. Por supuesto, el tema de las embarazadas es un tema aparte. No se debe consumir, si está embarazada, no debe consumir ningún medicamento sin consultar primero al médico tratante o a su médico. Por supuesto, evitar el consumo de plantas también en este contexto, porque puede perjudicar en este caso al feto y a la embarazada, ¿no? Evitar el tema de cuando se consume un medicamento, evitar la prolongación del medicamento que se está consumiendo. Si el medicamento se indica por un tiempo, siempre consumirlo por ese tiempo. Y entre otros aspectos importantes, el tema cultural nos va en cuesta arriba a nosotros. Es lo que por mucho nosotros los médicos peleamos, porque cuando el paciente oculta información también genera que la praxis de nosotros sea complicada. Entonces uno confía en el paciente. Yo personalmente, si el paciente me dice que no lo está consumiendo, yo tengo que creerle porque le estoy haciendo una pregunta de manera privada o de manera personal, pero el paciente siempre pues va a tratar de negarlo para evitar acarrear con la complicación. Y por eso sabemos que las personas saben que la automedicación es mala, solo que no son tan conscientes como debería, porque normalmente no ocurre nada malo, ¿sí? Normalmente no expresa en el momento qué es lo que está ocurriendo con el medicamento, sino son complicaciones que se expresan o que se visualizan después. Y normalmente el paciente no lo asocia al medicamento que está consumiendo, como tú estabas hablando de por lo menos los ansiolíticos, como la Prazolam,
que genera crisis de psicosis por consumir por larga data y quitarlo de manera inadecuada. Entonces son cosas que el paciente teme de que lo vayan a castigar, que lo vayan a regañar, y no es honesto con el médico. Y eso también es un reto para nosotros al momento del ejercicio de la profesión. Sí, justamente una de las frases que quizá nos gusta utilizar, o en lo particular me gusta utilizar en los pacientes que acuden a las diversas áreas, es si está dispuesto a dejar lo que le generó el problema. Y casualmente eso es lo que la gente tiene que entender. Si existe un problema real de autolesión, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones se utiliza un término en la toxicología que es el intento de autólisis o el intento de agredirse nosotros mismos, nuestro organismo, a través del uso inadecuado de los medicamentos. Fíjate, Jesús, que han surgido durante muchos tiempos y luego de la era pandemia un medicamento, y con esto prácticamente nos despedimos, que son los medicamentos que se comercializan como medicamentos del futuro, ¿verdad? Como es el medicamento, el magnesio, que tiene múltiples beneficios en nuestro organismo, pero que el uso inadecuado puede llevar a ser perjudicial para nuestra salud. ¿Por qué? Porque el magnesio es casualmente un electrolito, y es un electrolito que dentro de la esfera cardiovascular juega un papel fundamental, porque es una molécula capaz de generar la captación de otro ion, que es el potasio, y casualmente adentrarlo dentro del aparato cardiovascular y generar algún tipo de arritmias cardíacas o hacer que el corazón trabaje de manera inadecuada. Jesús, nos despedimos rápidamente con esta pregunta, lejos del tema profesional. ¿Quién es el doctor Jesús Serpa en el ámbito personal? Para todos los televidentes. No, bueno, yo soy una persona normal, soy una persona humilde que se ha dedicado bastante tiempo de su vida a formarse para ejercer esta humilde profesión, y de verdad que aparte de que me encanta, me encanta ayudar a la gente, me gusta generar conciencia en las personas, siempre me gusta promocionar la salud más que tratar la enfermedad, porque hay que evitar llegar ahí, y ese es como que mi día a día. Actividad física, me encanta el estilo de vida saludable y generar conciencia de mantener una buena salud. Bien, y muchas gracias al doctor Jesús Serpa por acompañarnos. Esperamos tenerlo nuevamente a través de las pantallas en los próximos días o en los próximos programas. Y bueno, gracias también a la producción, la televisora Barinas TV, por transmitir a todos ustedes esta información valiosísima en Citas con la Salud. Gracias a los televidentes, gracias a quienes nos apoyan en las redes sociales. Sigan dando el aporte a través de nuestras redes sociales, sigan preguntando, sigan generando incógnitas para nosotros a través de eso, y respondiendo sus preguntas, abordando temas de interés colectivo. Muchas gracias para todos, y como acostumbro a despedirme, sin miedo al éxito. Barinas TV, tu televisora.